Ujú. Entonces, tal y como lo anuncié la semana pasada, hoy vamos a comenzar con el material correspondiente a la última sección del libro. Y el título de la última sección es ecuaciones polares de cónicas, ¿no? Entonces déjenme anotar eso. La sección 11.5 del texto se llama así, ecuaciones polares de cónicas. Y la idea es que en su curso de geometría analítica 1, ustedes estudiaron, bueno, y además en la preparatoria, ¿no? Ustedes estudiaron algunas de estas curvas que se llaman secciones cónicas o cónicas. Entonces, dentro de las secciones cónicas está la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿no? Entonces, estas curvas en conjunto se llaman cónicas. Y dependiendo del tiempo que hayan tenido en su curso de geometría analítica 1, habrán visto algunas de estas o tal vez todas, ¿no? Y habrán visto o habrán escuchado o habrán leído que hay ecuaciones cartesianas para estas curvas. Entonces vamos a cerrar el capítulo vamos a cerrar la parte de coordenadas polares hablando de las ecuaciones polares de las cónicas. Entonces, en aras digamos, de refrescarles un poquito la memoria acerca de las cónicas, ¿no? Vamos a comenzar con la parábola. Entonces, déjenme recordarles cuál es la definición de parábola. Entonces, para tener una parábola, su profesor o profesora de Geometría Analítica 1 seguramente les habrá dicho que si quieren una parábola, en primer lugar, necesitan un punto al cual le vamos a llamar el foco de la parábola, y además necesitan una línea recta, y yo voy a utilizar la letra griega delta para referirme a esta línea recta. Entonces se requiere un punto del plano y se requiere una línea recta, la delta que aparece en pantalla, de tal manera que el que va a ser el foco no sea uno de los puntos que se encuentra sobre la línea recta. Y entonces, ya con estos dos ingredientes, uno puede pensar en lo siguiente, ¿no? O sea, podemos pensar en el lugar geométrico de todos, o sea, vamos a pensar en los puntos P, entonces estoy pensando en un punto P del plano, y voy a decir que este punto P del plano se encuentra sobre mi parábola. Sí, solo sí, cuando yo mido la distancia entre P y F, ¿no? Y geométricamente la distancia entre P y F es la longitud de este segmento verde que acabo de pintar, ¿no? Entonces la idea es que comparo la distancia entre P y F contra la distancia entre P y la línea recta. Y como recordarán, ¿no? De sus cursos de analítica de la prepa o de la carrera, la distancia de un punto a una línea recta se mide justamente a través de la perpendicular. Entonces, en este sentido, un punto va a encontrarse sobre la parábola si la distancia entre el punto y el foco es exactamente la misma. O sea, estas dos longitudes, la verde y la roja, son la misma longitud, ¿no? Entonces, si yo mido la distancia entre el punto y la línea recta y la comparo con la distancia entre el punto y F. ¿Puedes el pluma azul? Una, o sea, sí, gracias. ¿Qué pasó allí? No alcancé a entender qué sucedió. Y no me lo van a explicar. Bueno, entonces, antes de esta grosera interrupción, la idea era que estoy intentando explicar qué significa la distancia, bueno, qué significa estar sobre la parábola. Y estar sobre la parábola significa equidistar de la línea recta y del foco, ¿no? Y entonces esa igualdad de azul determina los puntos que están allí. Y les repito, esta parte no es nueva, ¿no? La idea es que ya habrán hablado ustedes de parábola en diferentes cursos, ¿no? Incluso en sus cursos de cálculo. Y el asunto es que la gráfica de la parábola es más o menos una cosa de este estilo, ¿no? Desde luego muy mal dibujado.
pero se ve de esa manera. Ahora, lo que quiero resaltar, bueno, ya habrán desarrollado una ecuación cartesiana, ¿no? Para encontrar los puntos de la parábola, pero lo que quiero resaltar acá es esta, ¿no? O sea, la definición de parábola pasa por medir dos distancias, ¿no? La distancia entre un punto y un foco, y además entre medir la distancia y una línea recta, y estas dos cantidades tienen que ser, iguales. Y entonces, si uno le pone atención a esta igualdad se puede reescribir diciendo que la distancia entre el punto y el foco sobre la distancia entre el punto y la línea recta debe de ser igual a 1, ¿no? Es decir, si esos dos números son idénticos, entonces cuando yo hago el cociente de estas dos distancias, pues ese cociente tiene que ser igual a 1 porque el numerador y denominador son la misma cantidad, son iguales, ¿no? Entonces, decir que estas dos distancias son la misma es equivalente a decir que el cociente de estas dos distancias da como resultado 1. Y entonces la idea es que ahora uno puede, o sea, digamos, aquí está digamos, el desarrollo correspondiente a parábola, pero después de haber visto este desarrollo correspondiente a parábola, uno puede ahora preguntarse, bueno, ¿qué pasa si de nuevo, ¿no? Nos tomamos delta, una línea recta, o sea, digamos, los mismos ingredientes que teníamos para la parábola. Entonces me tomo delta es una línea, F es un punto, me tomo un punto cualquiera, y tal y como lo pedí para la parábola, voy a solicitar que este punto no se encuentre sobre la directriz, ¿no? Entonces el F va a quedar fuera de delta. ¿Y qué tal si ahora, y esta es la parte novedosa, ¿no? Para algunos de ustedes, ¿no? Si yo me tomo un número real E que sea positivo, y aquí E no es la constante de cálculo, ¿no? O sea, no es la constante de Euler. E, en lo que estoy escribiendo en el pizarrón digital, representa un número real positivo cualquiera, ¿no? Entonces, les aclaro, la E aquí no es la constante de Euler, o sea, la de la función exponencial que ustedes estudiaron en cálculo, sino que se trata de un número real positivo cualquiera, ¿no? Y entonces, con estos tres ingredientes, una línea recta, un punto fuera de la línea recta y una constante positiva, uno podría preguntarse por el lugar geométrico formado por todos aquellos puntos P para los que la distancia entre P y F dividida entre la distancia entre P y delta da como resultado la misma constante todo el tiempo. Entonces, observen, todavía está escrito allí en azul arriba, observen que si E vale 1, obtenemos una parábola, porque justamente o sea, como M, dije desde el principio que era una constante, que era un número real positivo, puedo tomarme E igual a 1, ¿no? Para el desarrollo. Y lo que estoy tratando de compartirles es que si E vale 1, o sea, porque E puede ser cualquier número real positivo, entonces si E vale 1, resulta que obtenemos una parábola, porque la propiedad que está definiendo este lugar geométrico es que todos estos cocientes de distancia deben de ser igual al número n. Entonces, si yo me tomo e igual a 1, lo que voy a obtener es precisamente una parábola, por lo que platiqué al principio. Pero hay otras posibilidades, ¿no? O sea, como e es positivo, podría pasar, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando e es positivo, pero estrictamente menor a 1? Eso es una pregunta razonable, ¿no? ¿Qué tipo de lugar geométrico obtenemos si en lugar de tomar la constante igual a 1, tomamos la constante positiva pero menor a 1? Esa es una buena pregunta. Y otra buena pregunta es, ¿qué ocurre si tomamos nuestra constante mayor a 1? Entonces vamos déjenme platicarles rápido qué es lo que se obtiene en estas circunstancias. Y entonces, en estas circunstancias, cuando la constante es menor a 1, el diagrama que se obtiene es una cosa así, ¿no? Está la línea recta delta, está el punto F, y la pregunta es, ¿quién es la curva formada por todos aquellos puntos P para los que la distancia entre P y F dividida entre la distancia entre P y delta
da como resultado E, donde E me interesa que sea una constante positiva, pero estrictamente menor a 1. Y la respuesta, y es una respuesta no fácil, o sea, sí se requieren muchas cuentas, pero no las voy a hacer, simplemente vamos a dar por sentado, porque les digo que estos son de los temas que se cubren en Analítica 1, o se deberían de cubrir en Analítica 1, a menos que por la pandemia, como fue mi caso, ¿no? No les haya dado tiempo de cubrir el tema completamente, ¿no? Pero la idea es que va a quedar una elipse, o sea, en el caso en el que nuestra constante es estrictamente menor a 1, pero positiva, el lugar geométrico que se obtiene, ¿no? Como la colección de todos los puntos P para los que la distancia, el cociente de las distancias es menor a 1, es una elipse. O sea, en estas palabras, si los puntos P para los cuales la distancia, cuando yo me fijo entre la distancia entre P y F, ¿no? Que es este segmento que acabo de pintar, y comparo esa distancia entre P y F con la distancia entre P y la línea recta, entonces esta sería la distancia entre P y la línea recta. La idea es que la distancia entre P y la línea recta rebasa a la distancia entre P y F, como puede verse en el diagrama, y eso lo que hace es que el cociente de la distancia azul sobre la distancia verde sea una cantidad menor a 1. Entonces, dependiendo de la constante que elijamos, ¿no? O sea, si elegimos E igual a 0.5, obtendremos cierta elipse. Si elegimos E igual a 1/3, ¿no? Entonces obtendremos otra elipse, y así, ¿no? O sea, la idea es que uno puede fijar la cantidad E, y si esa cantidad E es estrictamente menor a 1, el lugar geométrico de todos aquellos puntos P para los que el cociente es la constante que se eligió desde el principio, eso nos va a devolver una elipse. Y les repito, esto no es obvio, no estoy diciendo que esto sea fácil de observar, ¿no? O sea, que sea claro que en efecto la curva dada por la ecuación que aparece en la parte superior de su pantalla, ¿no? Escrita en negro. No estoy diciendo que sea claro que esa curva es en efecto una elipse. Lo que les estoy diciendo es que se sabe que esta cosa es una elipse, y además que no voy a entrar en los detalles porque para fines de evaluación, para el segundo parcial, lo que vamos a hacer es dar por sentado que cuando la constante es menor a 1, lo que obtenemos es una elipse, y bueno, conforme vayan avanzando en la lista de ejercicios, verán que en este tipo de problemas no se les pide más detalles, ¿no? Simplemente, ¿qué cosa es esto? Y la respuesta, pues es una elipse, y su constante es tal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cosas que les vamos a preguntar en el segundo parcial en 2 semanas. Y entonces, la pregunta restante es ¿qué pasa cuando E es un número mayor a 1, ¿no? Entonces, la idea es que la línea recta y el foco están allí, ¿no? O sea, la línea recta y el punto F están allí, pero la pregunta ahora es ¿qué sucede cuando E es estrictamente mayor a 1? Y aquí la respuesta es interesante porque lo que se obtiene es una hipérbola. Entonces, se obtiene una hipérbola completa. A lo mejor habrán visto en su curso ¿cómo se llama? De Analítica 1 o de la prepa, que las hipérbolas tienen dos ramas, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que el lugar geométrico formado por todos aquellos puntos P para los que este cociente, la distancia entre P y F y la distancia entre P y delta, es igual a una constante, y esta constante rebasa a 1, en esas circunstancias lo que se obtiene como resultado, es decir, la curva que tenemos en nuestras manos, resulta ser una hipérbola, ¿no? Y de hecho el diagrama que estoy pintando abajo es como o sea, así se ve la hipérbola, ¿no? O sea, así como la elipse tiene dos focos, y uno de ellos es el F, las hipérbolas también tienen dos focos, y uno de ellos es el F, y entonces vamos a tener esta simetría, pero les repito que no vamos a pedirles muchos detalles acerca de elipses e hipérbolas, ni en la lista de ejercicios, ni en el segundo parcial.
simplemente les vamos a pedir que identifiquen lo que se llama el género de cónica, es decir, bueno, y ahorita vamos a hacer un ejemplo, y con Isabel y Alonso ustedes van a hacer otros tantos, ¿no? Pero entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase, una de las cosas que quiero que se lleven de esta clase, es que nos queda lo siguiente: cuando E vale 1, obtenemos una parábola. Cuando E es estrictamente menor a 1, pero positivo, obtengo una elipse. Y cuando E es estrictamente mayor a 1, lo que produce esta curva es una hipérbola, ¿no? Entonces, esto vamos a tomarlo como axioma, como dogma, ¿no? Porque les digo que no vamos a ir sobre los detalles de en efecto, revisar que lo que estoy diciendo es cierto. Y ahora déjenme decirles algunos nombres que vamos a utilizar, bueno, algunos nombres que se usan en este caso, ¿no? Entonces, el punto F va a ser llamado el foco de la cónica. Entonces, este F es y este es el concepto que estoy definiendo, este que está acá, es un foco de la cónica. Porque fíjense que dependiendo de cuánto vale E, siempre obtenemos cónicas, ¿no? Si E vale 1, obtenemos una cónica, y esa cónica es la parábola. Si E es menor a 1 pero positivo, entonces obtenemos una cónica, pero esa cónica es una elipse. Y si E es estrictamente mayor a 1, también obtenemos una cónica, pero esa cónica es una hipérbola. Entonces siempre obtenemos una cónica, y siempre F va a ser llamado un foco de dicha cónica, ya sea de la parábola, de la elipse o de la hipérbola. Luego, delta, la línea recta, esta va a ser llamada una directriz. Esta va a ser una directriz de la cónica. Y aquí uso 1 porque para los casos E menor a 1 y E mayor a 1 hay dos directrices por simetría. De este lado va a haber otra directriz, y para la elipse de este lado va a haber otra directriz. Y les repito, no nos vamos a meter en esos detalles. Gracias, Luis, gracias por lo de salud. No nos vamos a meter en estos detalles de ver qué onda con las otras directrices. Eso no va a ser material que les vamos a evaluar. Simplemente les comento, ¿no?, como cultura general, que por simetría también aparece una directriz para el otro foco, en el caso de la elipse, ¿no?, pero línea discontinua negra que pinta ahí arriba. Y en el caso de la hipérbola, pues también es la línea discontinua negra que pinta en la parte de abajo, ¿no? Entonces, continuando con los nombres, o sea, por eso delta es una directriz. En el caso de la parábola solo hay exactamente una directriz, pero para elipses e hipérbolas hay más de una directriz. De hecho, hay exactamente dos directrices, por eso el una, ¿no? Entonces, delta es una de las directrices de la cónica que estamos estudiando, y la constante E, que lo repito, no es la constante de Euler, ¿no?, sino es un número real positivo sobre el cual tenemos libertad. Este número va a ser llamado la excentricidad de la cónica. Entonces, cuando hablemos de la excentricidad de una cónica, en la lista de ejercicios y en el segundo parcial, nos estaremos refiriendo a esta constante, y noten que esta constante es justamente o sea, esta constante siempre es igual al cociente de estas dos distancias, ¿no? Y entonces, pues esta es la discusión general acerca de cónicas utilizando excentricidades, ¿no? O sea, les repito, en su curso de Geometría Analítica 1 seguramente definieron la elipse utilizando dos focos, y pidiendo una propiedad sobre la suma de las distancias. En el caso de la hipérbola también les daban dos focos, y definían la hipérbola utilizando el valor absoluto de la diferencia de ciertas distancias, y entonces deducían una ecuación cartesiana y todo este rollo. Es muy probable que varios de ustedes jamás hayan escuchado hablar de qué cosa es la excentricidad de una cónica, y la idea es que la definición que les acabo de dar es una definición que engloba a las tres cónicas. En el caso de las definiciones cartesianas tradicionales, cada cónica tiene su propia definición, pero aquí
todas las cónicas se obtienen utilizando la misma ecuación, o sea, la distancia entre P y F dividida entre la distancia entre P y delta debe ser la excentricidad. Y eso nos permite describir, variando a la E, nos permite describir a todas las cónicas. O sea, podemos hablar, bueno, a estas tres cónicas, pues podemos hablar de la parábola, de la elipse o de la hipérbola, dependiendo de cómo se compara la excentricidad con el 1. ¿Sí? Y entonces, todo esto es puro resumen, y yo creo que este es un buen momento para preguntar si alguno de ustedes tiene duda. ¿Hay alguna pregunta o continuamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Y la idea es que para lo que vamos a hacer en esta última sección, no nos vamos a meter con el caso general, ¿no? O sea, lo que acabo de presentarles es el caso general. Cualquier línea recta, cualquier línea recta puede servir como directriz y cualquier punto fuera de esta línea recta puede servir como excentricidad. Cualquier línea recta puede servir como directriz, cualquier punto fuera de esta línea recta puede servir como foco y cualquier constante positiva puede servir como excentricidad. Y eso es muy general. Todas las líneas rectas, todos los puntos, todas las constantes positivas. Pero lo que vamos a hacer, o sea, lo que les vamos a evaluar en el segundo parcial, lo que queremos que aprendan, es un caso especial. Entonces vamos a analizar un caso particular. Y este caso particular, bueno, naturalmente el caso particular se refiere a una ecuación polar. O sea, lo que queremos hacer es obtener una ecuación polar que describa a estas tres cónicas, ¿no? O sea, encontrar una ecuación que describa a estas tres cónicas simultáneamente, ¿no? Y entonces, pensando en eso, o sea, pensando en qué queremos hacer, no vamos a analizar todas las posibilidades, sino vamos a analizar un caso particular. Y en ese caso particular, este caso particular es el siguiente. Para empezar, el foco va a ser el polo. O sea, y ya estamos particularizando, ¿no? O sea, en principio el foco podría ser cualquier punto del plano, pero para lo que nosotros vamos a evaluarles, únicamente vamos a estar interesados en cónicas que tienen como uno de sus focos al polo, ¿no? Entonces ya estamos particularizando y de allí el título, ¿no? Es un caso particular. Y la otra cosa es que ya, y esto ya se los evaluamos en el parcial del sábado, sabemos que aquí podemos hacer que estos dos convivan, y cuando digo estos dos, me refiero al sistema cartesiano y al sistema polar. Entonces, las líneas verdes discontinuas representan a los ejes cartesianos, ¿sí? Es como representan a los ejes cartesianos, una cosa que puedo hacer es tomarme un número real P minúscula que sea positivo. Y para este número real P minúscula que sea positivo, puedo fijarme y voy a fijarme en el punto cuyas coordenadas son menos P, 0. Entonces, ese punto negro que acabo de pintar en pantalla, es el punto, como P es positivo, el punto de coordenadas cartesianas menos P, 0, se vería tal y como lo acabo de dibujar, y entonces voy a pensar en la línea vertical que pasa por el punto de coordenadas cartesianas menos P, 0. Entonces, no me dejarán mentir de lo que vieron en Analítica 1, esta línea recta, al ser una línea recta vertical y que pasa por el punto menos P, 0, su ecuación cartesiana debe de ser X igual a menos P. Entonces, esa línea recta, la línea recta que tiene por ecuación cartesiana X menos P igual a 0, esa es la que voy a tomar como directriz, ¿no? Y esas son las particularidades, o sea, fuera de decir que el foco siempre va a ser el polo, y fuera de decir que la directriz debe de tener ecuación cartesiana X igual a el negativo de una constante positiva, fuera de eso no va a haber restricciones, o sea que en particular la excentricidad es cualquier número real positivo, ¿no? O sea, los casos, el caso particular es sobre el foco y el caso particular también es sobre la directriz. Fuera de eso, la excentricidad puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, este es el caso que vamos a estudiar, el caso en el que el foco es el polo y la directriz tiene una ecuación cartesiana de la forma X igual a un número negativo, ¿no?
Y entonces, el plan ahora es realizar las cuentas para obtener una ecuación polar, porque, de nuevo, fíjense que el título de la sección es Ecuaciones polares de cónicas. Entonces, si fuera la ecuación cartesiana, pues eso ya sería geometría analítica 1, pero no es geometría analítica 1 lo que queremos. Lo que queremos es ecuaciones polares, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer las cuentas, ¿no? O sea, ya dije que la excentricidad es cualquier número real positivo. Entonces, voy a intentar encontrar una ecuación cartesiana, ¿no? Entonces, sea K, la cónica, descrita. Y con esto quiero decir, estoy pensando en la cónica, estoy pensando estoy pensando en la cónica, que tiene como foco al polo, que tiene como directriz a esta línea recta y que tiene la excentricidad esta, ¿no? Entonces, estas tres cosas que acabo de sombrear de verde son la descripción de la cónica que vamos a estudiar a continuación y ya con esto vamos a terminar el último capítulo del libro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esta acá es la cónica descrita. Y repito, lo que quiero hacer es encontrar una ecuación en coordenadas polares. Entonces voy a tomarme un punto y voy a suponer que este punto tiene coordenadas polares r, θ, ¿no? Y entonces hay dos preguntas que quiero responder, ¿no? Fíjense, en la descripción de la que les hablé al principio de la sesión, la idea es que la ecuación o la propiedad que describe a la cónica es que la distancia entre mi punto variable y el foco sobre la distancia entre mi punto variable y la directriz tiene que ser la excentricidad, ¿no? Entonces, tal y como aparece ahí en la parte superior de su pantalla, esa es la propiedad. Y entonces hay dos cosas, hay dos preguntas que tengo que responder. Primero, ¿cuál es la fórmula para la distancia entre P y delta? Es la primera pregunta que voy a responder. Y la otra es, ¿cuál es la distancia entre P y F? ¿No? Entonces voy a responder primero la distancia entre P y delta. Después vamos a hacer el cálculo para la distancia entre P y el foco. Y luego vamos a hacer el cociente y vamos a intentar simplificar ese cociente para encontrar la ecuación polar de la que les he venido hablando, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo mido la distancia entre P y delta? Y nosotros conocemos de geometría analítica 1, una fórmula para medir la distancia entre un punto y una línea recta cuando tanto el punto como la línea recta vienen dados en coordenadas cartesianas. Entonces, como el punto P tiene coordenadas r, θ, por una de las fórmulas de conversión, bueno, por la fórmula de conversión, sabemos que P va a tener coordenadas cartesianas, R igual a coseno de R multiplicado por coseno de θ, R multiplicado por el seno de θ. Entonces, lo primero que hago es pasar P a coordenadas cartesianas, porque la fórmula que yo conozco para medir distancia de un punto a una recta me pide que tanto el punto como la línea recta vengan dados en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, ya lo logré con P, ¿no? P está escrito de esta forma. La otra cosa que tengo que hacer es ahora tomar la ecuación cartesiana de la directriz, pero afortunadamente la directriz ya viene dada en su forma cartesiana, o sea, desde el principio nos tomamos la ecuación de la directriz, no una ecuación polar, ¿no? O sea, sino adrede escogimos la ecuación cartesiana. Entonces, fíjense que a lo mejor no es necesario hacer este detalle, pero esta ecuación o sea, decir que delta tiene por ecuación cartesiana x igual a menos p es lo mismo que decir que delta tiene por ecuación cartesiana x más p igual a 0. Y escrito de esta manera, o sea, lo estoy escribiendo de esta manera porque, si recuerdan, en la ecuación cartesiana, en la fórmula para medir la distancia de un punto a una línea recta, se requiere que la ecuación cartesiana de la línea recta esté igualada a 0. Entonces, necesito una cosa de la forma a por x más b por y más c igual a 0. Y ya lo tengo, o sea, ya tengo x más p igual a 0. Entonces, yo digo que, o sea, por pura inspección visual, A debe de valer 1, eso quiere decir que el coeficiente de la X es 1, B vale 0 y C vale P.
Entonces, simplemente comparando los dos renglones previos pintados de rojo, se ve que A, B y C tienen los valores que yo digo, ¿no? Entonces, A vale 1, B vale 0 y C vale P. Y ya con estos valores, entonces, ahora sí, y conociendo las coordenadas cartesianas del punto P, ya puedo medir la distancia entre el punto y la línea recta. Entonces, la distancia entre el punto y la línea recta es el valor absoluto de A multiplicado por la primera coordenada de P más B multiplicado por la segunda coordenada de P más la constante, ¿no? Calculo valor absoluto de esa cosa y ese es el numerador. Ahora, por los valores que se ven ahí, A igual a 1, B igual a 0 y C igual a P, entonces espero que quede claro que arriba queda R coseno de teta, porque R coseno de teta es la primera coordenada, ¿no? Y la primera coordenada tiene coeficiente 1. En otras palabras, para lo que estoy haciendo, X vale R coseno de teta. P, no hay término en B, y por lo tanto no lo anoto, y luego vendría más P, ¿no? Entonces, el valor absoluto de AX más BY más C, donde X y Y son las coordenadas de P, se ve de esta manera, y ese sería el numerador. Y de nuevo, continuando con el recordatorio de la fórmula para medir la distancia entre un punto y una línea recta, aquí abajo debo de dividir entre a cuadrada más b cuadrada, entonces debo de dividir entre 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esta es la fórmula para medir la distancia de un punto a una recta. ¿Hay alguna duda hasta este paso? ¿Algo que les gustaría que se comentara con más detalle? Y lo que sigue es simplificar esto, y creo que a todos nos queda claro que esto se reduce a valor absoluto de R, por coseno de teta sumado con P, porque tal y como pueden ver, el denominador es 1, entonces estamos dividiendo entre 1, así que queda esto. Así que, en resumen, la distancia entre P y la directriz es el valor absoluto de R por el coseno de teta más P. Así que ya respondí, o sea, recuerden que comencé con esta pregunta. ¿Cuánto vale la distancia entre P y delta? Y acabo de encontrar la fórmula que me dice cuánto vale la distancia entre P y delta, por un lado. Y como les comenté hace unos minutos, la otra pregunta que hay que hacer aquí es cuál es la distancia entre P y el foco, porque tenemos que hacer el quebrado entre estos dos, ¿no? O sea, tenemos que tomar distancia entre P y el foco sobre la distancia entre P y delta. Y ya sabemos cuánto vale la distancia entre P y delta. Lo único que nos queda como pendiente es cuál es la distancia entre P y el foco. Pero regresemos a la descripción de la cónica con la que estamos trabajando. Les dije que íbamos a analizar un caso particular, y el caso particular que estamos analizando es cuando el foco resulta ser el polo, ¿no? Entonces, en realidad, por el caso particular que estamos analizando, la distancia entre P y el foco es lo mismo que la distancia entre P y el polo. Pero, si recuerdan cómo asignamos coordenadas polares, verán que la distancia entre P y el polo es el valor absoluto de R. Tiene que ser valor absoluto porque yo dije, vamos a tomarnos un punto P de cualquiera de coordenadas polares r teta. Entonces, bien podría pasar que R fuese negativo. Ya hemos visto múltiples ejemplos de coordenadas polares de puntos en donde el radio resulta ser una cantidad negativa. Por esta razón, la distancia entre P y el polo no es el radio, porque el radio puede ser negativo, pero sí es el valor absoluto del radio. ¿Hay alguna duda a este respecto? ¿Alguna pregunta? No, pero... ¿No? ¿Todo bien? En el chat, no, tampoco. Muy bien. Entonces, pensando en que ya respondimos, más bien, con esto que acabo de hacer, ya queda respondido la pregunta, ¿cuánto vale la distancia entre P y F? Entonces, ya una vez respondidas estas dos preguntas, ya podemos pasar a utilizar la cosa esta de la que les platiqué al principio. Estamos pensando en el lugar geométrico de todos los puntos P para los que la distancia entre P y F sobre la distancia entre P y delta es la excentricidad. Entonces vamos a concentrarnos en esa ecuación. Entonces la idea es que mi punto
se encuentra sobre la cónica. Recuerden que estoy utilizando la letra K para designar a la cónica. Entonces, P se encuentra sobre la cónica si y únicamente si la distancia entre P y F sobre la distancia entre P y su directriz es igual a la excentricidad. Y la excentricidad es cualquier constante positiva, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto pasa así, solo si E es igual a la distancia entre P y F, pero ahí todavía está la distancia entre P y F, entonces el numerador es valor absoluto de R. Y el denominador es la distancia entre P y delta, pero en el primer renglón de pantalla se ve cuál es la distancia entre P y delta. Esto queda valor absoluto de R por el coseno de teta más P, ¿sí? Y entonces obtengo que E tiene que ser igual al cociente de estos valores absolutos. Pero una de las propiedades que habrán visto en cálculo es que el valor absoluto se puede sacar, ¿no? Se distribuye sobre fracciones. Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que no necesito dos valores absolutos, sino que basta con tomarme un valor absoluto de la fracción completa. Entonces, en lugar de tomarme valor absoluto en el numerador y valor absoluto en el denominador, puedo sacar un solo valor absoluto y me quedaría valor absoluto de E sobre, perdón, aquí me metí la pata, esta no es una M, es una R, lo único que hice fue sacar el valor absoluto. Entonces quedaría de esta manera, ¿sí? Y entonces, esto diría que el valor absoluto de R sobre R por el coseno de teta más P, ese valor absoluto tiene que ser igual a la excentricidad, ¿no? Y ya lo hemos platicado, ya hemos visto ejemplos de esto previamente. Esa igualdad significa que, salvo un signo, el quebrado de la derecha es igual a la excentricidad. Entonces, esto pasa así, solo si existe un signo, y ese signo puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, existe este signo, de tal manera que cuando yo hago este quebrado, cuando yo hago esta fracción, denominador, bueno, cuando yo hago R sobre R por el coseno de teta más P, esto tiene que ser igual a el signo multiplicado por la excentricidad, porque esa es la forma en la que se quitan valores absolutos. Si queremos quitar el valor absoluto, tenemos que hacer que aparezca un signo, ¿no? Entonces, ese signo puede ser positivo, puede ser negativo, y ese es el papel de la sigma. Y naturalmente, en esta parte, les repito, esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hay dos posibilidades. Una primera posibilidad es que el signo sea positivo, o sea, en otras palabras, que sigma valga 1, ¿no? Entonces, si sigma vale 1, una de las cosas que, si sigma vale 1, entonces la ecuación esta que estoy sombreando de verde se convierte en lo que voy a escribir a continuación, ¿no? Lo que quiero escribir acá es esto. R dividido entre R por el coseno de teta más P. Esto tiene que ser igual a la excentricidad. Cuando sigma vale 1, lo que está sombreado de verde se convierte en lo que acabo de escribir. Y a partir de acá, puedo pasar dividiendo R coseno de teta más P, y lo que obtengo es que R es igual a la excentricidad multiplicada por R por el coseno de teta más la excentricidad multiplicada por P. O sea, paso multiplicando el denominador y distribuyo y queda de esta manera. Y como ya vimos, ¿no? O sea, en la evaluación pasada, siempre es conveniente despejar a la R como si fuera una función, o sea, dejar a la R solita. Entonces, si se fijan en lo que tengo anotado allí, verán que haciendo el despeje, o sea, pasando las R's, ¿no? Para que ambas queden del lado izquierdo, y luego factorizando y dividiendo, lo que voy a obtener es que queda E por P, eso fue lo que quedó del lado derecho, y esto va a estar dividido entre 1 menos E por el coseno de teta, ¿no? Entonces, ese sería el despeje de la R. Y eso es lo que tendría. Ah, no, creo que me equivoqué en un signo, ¿verdad? No, está bien. Entonces quedaría eso, ¿no? R igual a E por P sobre 1 menos E por el coseno de teta. Eso en el primer caso, cuando el signo es positivo. ¿Y qué ocurre en el segundo caso? Bueno, para empezar, el segundo caso sería que estuviésemos hablando de un signo negativo.
Y si tenemos un signo negativo, entonces lo que está sombreado de verde ahora se convierte en R dividido entre R por el coseno de teta más P, ¿no? Entonces R sobre R por el coseno de teta más P, esto sería igual a menos E. Y de nuevo, procediendo como lo hicimos arriba, puedo pasar multiplicando el denominador, y esto me daría que R es igual a menos E por R por el coseno de teta menos E por P, en vista del signo menos que acaba de aparecer. Y nuevamente, como lo hicimos en el caso previo, aquí tengo una R y aquí tengo una R, entonces me gustaría despejar a la R, el truco es pasarlos todos al mismo lugar, factorizar, etcétera, etcétera. Y de nuevo, no me dejarán mentir, aquí va a quedar... esto, 1 más E por el coseno de teta, eso queda en el denominador, y en el numerador, naturalmente queda menos E por P, ¿no? Entonces, queda eso. ¿Alguna duda sobre estas cuentas? Digo, son cuentas muy, muy básicas, pero, a lo mejor alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Entonces, lo que hemos obtenido, bueno, lo que obtuvimos es que en el primer caso, cuando el signo queda positivo, lo que obtengo es que R es igual a E por P sobre 1 menos E por el coseno de teta. Sin embargo, cuando el signo es negativo, lo que obtengo es esto. Y si se fijan, esas dos no son la misma ecuación. O sea, la ecuación de arriba y la ecuación de abajo no son la misma cosa. Se trata de dos ecuaciones distintas, pero tal y como en el examen que tuvimos el sábado, en la última pregunta, en la última pregunta se les dejó probar una inclusión de conjuntos, ¿no? Esta curva está contenida en esta curva, pero de hecho, esas dos curvas son iguales, o sea, nada más que para no cargarlos de tarea, o sea, justamente para que tuvieran tiempo suficiente. La idea es que el examen estuvo pensado para que invirtieran media hora en cada pregunta, ¿no? 30 minutos en cada pregunta. Entonces, justamente por eso no les pedimos que probaran la otra inclusión, pero las dos curvas de la pregunta 4 de su examen, ¿no? Son la misma curva, o sea, también se da la inclusión contraria y entonces las dos curvas son idénticas. Y resulta que estas dos ecuaciones que están sombreadas de amarillo en pantalla, son idénticas. O sea, aunque no es la misma ecuación, aunque se trata de ecuaciones distintas, evidentemente, los signos están raros, ¿no? O sea, los signos, bueno, no es que estén raros, los signos no están acomodados donde deberían de estar. Aunque se da esa circunstancia, son la misma cosa. Y de hecho, hay un ejercicio de la tarea, solo que desafortunadamente olvidé anotar cuál es el ejercicio de la tarea, pero en el transcurso del día voy a poner una lista de problemas ya para el segundo parcial, ¿no? O sea, ya hoy, dependiendo de hasta dónde lleguemos hoy, les digo qué problemas de la lista ya pueden empezar a resolver, pensando en el segundo parcial, ¿no? Que nos veremos en 2 semanas. Entonces, la idea es que en la tarea se les pide demostrar lo siguiente, y le repito una disculpa porque no traigo el número de problema anotado. Entonces, en la tarea se les pide demostrar que son la misma curva, aunque tienen ecuaciones distintas. O sea, aunque la relación entre R y teta es distinta en la ecuación sombreada de amarillo arriba y en la ecuación sombreada de amarillo abajo, se trata de la misma curva. Entonces, pues la idea es que a lo mejor ya no lo recuerdan, pero comenzamos diciendo, vamos a llamarle K a la cónica descrita. Entonces, K es esta cónica. Y todo este procedimiento algebraico que acabamos de hacer era simplemente para encontrar una ecuación polar de la cónica K. Y llegamos a 2 ecuaciones polares, las que están sombreadas de amarillo. Pero por el ejercicio de la tarea, que Isabel o Alonso o ambos, ¿no? van a resolver en las ayudantías, la idea es que estas 2 curvas representan la misma cosa. Y entonces, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, digamos, en resumen, andábamos buscando una ecuación polar para la cónica K. Y en resumen, cualquiera de estas dos es considerada
cualquiera de estas, es una ecuación polar para la cónica K. Entonces, el problema con el que comenzamos esta parte fue, aquí está la cónica K, estamos hablando de la cónica que tiene como foco al polo y que tiene como directriz a la línea recta cuya ecuación cartesiana es x igual a menos p, donde p minúscula es un número real positivo cualquiera. Dime, encuentra, el problema fue este, ¿no? La instrucción fue esta. Encuentra una ecuación polar para la cónica que te acabo de describir. Y de hecho, nuestras cuentas, más las cuentas que van a hacer en la tarea, muestran que cualquiera de estas dos que están sombreadas de amarillo en pantalla van a funcionar como ecuaciones polares para la cónica K. Y entonces, bueno, la idea ahora es que lo que vamos a evaluar de lo que queremos que ustedes sepan hacer en la lista de ejercicios es utilizar la ecuación polar, utilizar la ecuación polar para responder a preguntas referentes a la cónica. Entonces, ya para terminar la clase y el último capítulo del libro, y ya mañana comenzaríamos con coordenadas en R3, ¿no? O sea, a partir de mañana ya empezamos el trabajo en R3, dejamos R2 momentáneamente y nos concentramos en R3. Entonces, vamos a hacer la actividad con la que cierra la última sección del libro. Entonces, nos dan una cónica K, como la que acabamos de estudiar, y nos dicen que esta cónica K tiene por ecuación polar R igual a 4 sobre 2 menos el coseno de teta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué cónica es, no? Y este es el tipo de cosas que queremos que ustedes sepan hacer, para cuando llegue el segundo parcial. Entonces vamos a, ya en los últimos minutos, en estos últimos minutos, déjenme presentar la solución a la actividad 11.11. Entonces, bueno, ya tienen el libro, pero déjenme copiar aquí la ecuación. La idea es que la ecuación que ellos nos dan es esta, menos el coseno de teta, y aquí en el numerador es 4. Entonces, R igual a 4 sobre 2 menos el coseno de teta. Y ya de antemano nos están diciendo que K es una cónica, o sea, esta curva, esta ecuación es la que corresponde a la cónica K. Entonces, ¿quién es esta cónica? ¿Qué tipo de cónica es? ¿Es una elipse? ¿Es una parábola? ¿Es una hipérbola? ¿No? ¿Qué tipo de cónica es? Y en realidad para este ejemplo es más o menos sencillo por lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo este cociente y aparece menos el coseno de teta. Eso quiere decir que estaríamos pensando en una ecuación como la que está sombreada de amarillo en la parte superior. R igual a E por P sobre 1 menos E por el coseno de teta. Y entonces la pregunta realmente aquí es ¿cuál es la excentricidad de esta curva? Y eso ya nos diría qué tipo de curva es una elipse, parábola, etcétera, ¿no? Y ¿cuánto vale P? O sea, ¿cuál es la ecuación cartesiana de la directriz, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer, de eso se trata este ejercicio, de determinar cuánto vale E para que sepamos cuál es el género de cónica, y de determinar cuánto vale P para saber quién es la directriz de esta cónica, ¿no? Asociada al foco, y naturalmente el foco va a ser el polo, pero bueno, entonces vamos a hacer las cuentas. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es llevar esta ecuación que aparece en pantalla para que se convierta en una de estas dos. Entonces yo les adelanté que como coseno tiene signo negativo, la ecuación que quiero obtener es la que se encuentra en la parte superior de la pantalla, ¿no? ¿Cómo lo logro? Bueno, la ecuación tiene un 1, ¿no? En el denominador aparece 1 menos E por el coseno de teta. Y aquí, en lugar de ese 1, aparece 2. Entonces, lo que voy a hacer en aras de convertir esto que me dieron en lo que ya conozco, es factorizar ese 2. Entonces, voy a reescribir esto como el denominador sería 1 menos, y aquí, para compensar, tengo que multiplicar por un medio. O sea, lo único que estoy haciendo es tomar el denominador
y factorizar el coeficiente 2. ¿Alguna duda sobre eso? Muy bien. Y entonces ya escrito de esta manera, ya se parece, ahora sí ya se parece mucho más a lo que está en la parte superior. El denominador ya se ve, salvo el coeficiente 2, ya se ve como 1 menos un coeficiente, que es la excentricidad, multiplicada por el coseno de teta. Y eso es lo que tengo aquí abajo. Ya tengo 1, donde estaba el 2, ahora hay un 1, y además ahora ya apareció este coeficiente, y ese coeficiente va a terminar siendo la excentricidad, porque si comparan esto que tengo acá con la que está pintada de amarillo en la parte superior de la pantalla, pues la excentricidad es el coeficiente del coseno. Entonces ya nada más falta, o sea, ya los últimos pasos, y ya me voy a pasar un minuto del tiempo de clase, pero vale la pena terminar esto, porque ya falta muy poquito, ¿no? Entonces quedaría R igual a esto, y entonces lo que puedo hacer y lo que voy a hacer, ¿no? Es agrupar este 2, voy a agrupar este 2 con este 4, y la manera en la que lo voy a agrupar es así. Aquí va a quedar, en el denominador va a quedar 1 menos un medio multiplicado por el coseno de teta, y aquí arriba va a quedar el denominador 2, lo puedo reescribir como la fracción 1 medio, ¿no? O sea, en otras palabras, si ustedes se fijan en... Si ustedes se fijan en el 2 que mencioné, ese 2 lo puedo pasar al numerador como coeficiente 1 medio, como la fracción 1 medio, ¿sí? Y entonces quedaría escrito de esta manera. Y la razón por la que quiero que quede 1 medio es que 1 medio también es la cantidad que está aquí abajo. Entonces, simplemente por comparación visual, si yo le llamo E a la fracción 1 medio y si yo le llamo P al número real 4, entonces la ecuación de arriba se puede escribir, el numerador es 1 medio por 4, pero eso es lo mismo que E por P, según la asociación que estoy haciendo en la columna de la izquierda. Y en el denominador quedaría 1 menos 1 medio, que es el coeficiente del coseno, pero eso es E. Entonces quedaría así, ¿no? E por P sobre 1 menos E por el coseno de teta. Y eso es precisamente la ecuación pintada de amarillo en la parte superior de la pantalla, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. ¿Hay alguna pregunta sobre esto último? Muy bien. Y eso ya nos dice, o sea, esta asociación ya nos dice, o sea, desde este procedimiento, ¿no?, de inspección visual y de asignar cosas, ya nos dice que estamos pensando en una cónica que tiene excentricidad 1 medio. Y entonces la excentricidad es una cantidad que queda entre 0 y 1. Y por lo tanto, por lo que dije al principio de la sesión de hoy, K es una elipse. Entonces, esta que está acá es una elipse, y su directriz es la recta cuya ecuación cartesiana es x igual a menos 4, porque p vale 4, y la ecuación cartesiana es x igual a menos p. Entonces, ya nada más para despedirnos, ya déjenme hacer esto último. La idea es que sabemos que estamos en presencia de una elipse, y esta elipse tiene como directriz a la línea recta cuya ecuación cartesiana es x igual a menos 4, y tiene al polo como uno de sus focos. Entonces, al ser una elipse, pues esta va a ser una curva cerrada y acotada, y entonces se va a ver de esta manera. O sea, en otras palabras, la conclusión de nuestro trabajo es que tenemos tenemos una elipse similar a la que les acabo de presentar en pantalla, y eso responde a la pregunta, ¿no? Porque en realidad lo que pedía la actividad era determinar qué tipo de cónica teníamos dada por la ecuación que aparece allí, ¿no? Y este es el procedimiento, y les repito que este procedimiento es una de las cosas que vamos a evaluar para el segundo parcial. Entonces, bueno, ya casi van a dar las 11. Lamento haberme pasado de tiempo, pero creo que era importante ya terminar este ejemplo para comenzar mañana con coordenadas rectangulares en 3 dimensiones. ¿Alguna duda? Muy bien, siendo ese el caso, muy buen inicio de semana, y nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, Hasta pronto. profesor. Muchas gracias, profe. Muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Nos vemos.